A las 3:47 de la mañana, se produjo la explosión. La sala de traumatología se estremeció. Las luces oscilaron. El polvo llenó el aire. Brooke Aldrich no se inmutó. Dejó su café lentamente y se giró hacia el sonido. Afuera, el caos estalló. En su interior, reinaba una calma absoluta. Durante 7 meses, los SEALS de vanguardia. La base de operaciones AENO la había llamado enfermera contratada. Pensaban que solo era una civil que cobraba el subsidio por condiciones de vida peligrosas. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. 6 meses antes, Brooke Aldrich se encontraba en un apartamento de una habitación. Antes de continuar, dime desde qué ciudad y país estás mirando. Suscríbete y sigue esta historia hasta el final. No creerás lo que pasa después. Apartamento en Phoenix, Arizona, doblando las mismas 3 camisetas en la misma bolsa de lona verde oliva que había estado empacando desde que tenía 18 años. El apartamento no parecía habitado. Parecía una habitación de hotel que alguien había alquilado. Ocupado durante unos meses y nunca se molestó en hacer su propia. Paredes desnudas, una sola estantería con medicina para traumatismos. Libros de texto y una copia desgastada de la guerra, el manual doctrinal del cuerpo de marines que aún podía recitar memoria. Una fotografía en la mesita de noche, 6 mujeres con chalecos antibalas, de pie en una polvorienta aldea afgana, sonriendo a la cámara, abrazados. 5 de ellos seguían vivos. En la mesita de noche, junto a... En la foto se veía una pulsera conmemorativa negra, de acero inoxidable, grabada con un nombre, fecha y un conjunto de coordenadas en la provincia del Mond. Cabo Jessica Rook Peton USMC 14 de marzo de 2016 Anand Miedo Saben Craynor Miedo y entusiasmo Daven y O. Brooke recogieron el brazalete y se lo colocaron en la muñeca derecha. Hizo clic. Contra el hueso. Siempre hacía clic contra el hueso. Lo había usado durante 9 años, y el sonido aún impactaba. En lo profundo de su pecho. Siempre en el mismo lugar. Vale, Rook, dijo. A la habitación vacía. Una más. Tenía 38 años. Cabello rubio arena recogido en un moño tan apretado que podría sobrevivir a un viaje en helicóptero. Ojos verdes grises que la gente describe de manera diferente según el jade claro y cálido cuando reía, la pizarra fría cuando no reía, una pequeña cicatriz dividía su ceja izquierda, un recuerdo de un artefacto explosivo improvisado en la provincia del Mond que le había causado 3 puntos de sutura y un dolor de cabeza que duró 6 semanas. Sus manos eran callosas, manos de trabajo, no manos de cirujano. Se movía con una economía de movimientos que la mayoría de la gente confundieron con pereza hasta que vieron lo rápida que era en realidad. Brooke había crecido en Prescott, Arizona, un pequeño y tranquilo pueblo a 1:30 al norte de Phoenix, donde su padre lo arregló. Conducía Chevrolet para ganarse la vida, y su madre servía el almuerzo a los hijos de otras personas en la escuela primaria. Nadie en su familia había ido a la universidad. El ejército no era patriotismo para Brooke. Era una salida. Se había alistado en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos a los 18 años, en el campo de entrenamiento del MCRD de San Diego, entrenada como 0311, una fusilero, el trabajo más básico y brutal que ofrecía el Cuerpo de Marines. Luego la seleccionaron para la Leona. Programa, una iniciativa innovadora que incorporó a mujeres marines a patrullas de combate de infantería en Irak y Afganistán, para realizar registros de seguridad e interactuar con mujeres locales. Uno de los primeros programas que puso a las mujeres estadounidenses directamente al combate terrestre. 3 despliegues de combate, 180 patrullas, 23 tiroteos, una estrella de bronce al valor por llevar a un marine herido a 400 metros a través de una emboscada activa, una mejor amiga muerta. Había salido como sargento después de 10 años. Usó su GI Bill para ganar dinero. Licenciada en enfermería por la Universidad Estatal de Arizona y trabajó 2 años en traumatología en el Centro Médico de Asuntos de Veteranos de Phoenix.
2 años de luces fluorescentes y papeleo y pacientes que llamaban a su amor en salas de emergencia que se movían demasiado lento para manos que aún recordaban lo rápido que podían salir mal las cosas. Entonces Aegis Medical Solutions había llamado a un privado empresa contratista de servicios médicos militares. Necesitaban una enfermera de traumatología para una fuerza de operaciones especiales conjunta en el este. África. 12 meses de pago por riesgo, una base de operaciones avanzadas cerca de Djibouti, Somalia frontera apoyando operaciones antiterroristas contra Al-Shabaab. Ella había dicho que si antes de que terminaran el reclutador se detuvo al otro lado de la línea, probablemente sorprendido por la velocidad de su respuesta. La mayoría de las enfermeras querían tiempo para pensarlo y hablar con sus familias. Quería sopesar el dinero frente al riesgo. Brooke no tenía familia a quien consultar. Sus padres la habían aprobado. Su padre murió de un ataque cardíaco a los 61 años. Su madre de un cáncer de páncreas hace 2 años. Más tarde, ambos se fueron antes de que Brooke supiera cómo explicarles lo que había hecho en Afganistán. Ella había. Sin hermanos, sin pareja, sin hijos. El apartamento en Phoenix era un lugar donde ella dormía, no un lugar donde vivía. La verdad era que había estado lista para regresar. En el momento en que llegó a casa. La vida civil se sentía como usar zapatos 2 tallas más grandes. Pequeño. Técnicamente funcional, pero defectuoso, algo que sentía a cada paso. Ahora. Llevaba 7 meses de despliegue y estaba a cargo del puesto de traumatología del turno de noche en Foubateno, un pequeño puesto avanzado lleno de polvo. A 40 kilómetros al noroeste de Baso, que oficialmente no existía. Vivía en una unidad de vivienda en contenedores del tamaño de un vestidor. Comía sola. Vestía uniforme de civil, no uniforme. No comía en la desfachatez con los operadores. No hablaba de su pasado. Los Navy Seals de la base de operaciones la conocían como la enfermera contratada. Educada, competente, olvidable. Nadie le había preguntado quién era realmente, y ella no había. Se ofreció como voluntario. La bolsa de lona estaba llena. El apartamento estaba vacío. El brazalete de Rook estaba caliente contra su muñeca. Brooke apagó las luces, cerró la puerta y condujo al aeropuerto en una camioneta que tenía 200,000 millas y una calcomanía de veterano de la OIF que nunca se había molestado en poner. Despegar el parachoques. No miró atrás. Foba ya no estaba sentado en un terreno árido matorral que Dios había olvidado y que el ejército estadounidense había reclamado silenciosamente. Barreras y alambre de púa formaban el perímetro. 2 edificios reforzados, el centro de operaciones tácticas y el centro médico anclaba el complejo. Todo lo demás estaba tenso, en contenedores. Unidades de vivienda y posiciones de combate con sacos de arena a 115° calor. Por la noche, la temperatura bajó a 60 y las estrellas eran tan densas que parecía falso, como si alguien hubiera lanzado un puñado de brillantina a un techo negro. El rollo 2 adelante quirúrgico. La instalación era Brooks World. 3 contenedores isoconectados que albergaban 2 bahías de trauma, una sala de operaciones y 8 camas de recuperación atendidas por un cirujano de trauma de la Marina, 2 enfermeras, 3 marineros cadáveres y un anestesiólogo. Su trabajo era controlar los daños, estabilizar y evacuar, no arreglar y terminar. Si te lastimaste lo suficiente como para aterrizar desde sus mesas, te llevaban en helicóptero a Camp Lemonnier en Djibouti o a Lantol en Alemania. Tan pronto como a medida que detenían la hemorragia, Brooke había cogido ritmo. Turnos de noche. Café a medianoche, rondas a las 2, papeleo a las 4, entrega a las 6. Los jóvenes Corman giraban por su sala de trauma como cachorros nerviosos, ansiosos, bien entrenados y aterrorizados de acostarse. Frente a los operadores SEAL que trataban al personal médico como si fueran muebles. Un Corman se destacó. Petty, el oficial de tercera clase Dylan Mercer, tenía 22 años. 4 meses después de su primer despliegue y tan serio que casi dolía mirarlo. Tenía buenas manos y mejores instintos,
pero nunca había trabajado bajo fuego. Le recordaba a alguien a Brooke y tardó 3 semanas en descubrir quién era a los 19 años. Botas para su primera patrulla en la provincia de Helmand. Esa misma mezcla de talento puro y terror apenas contenido que se podía ver en los ojos y sabías qué buscar. Brooke había empezado a enseñarle cosas. Pequeñas cosas en primero. La forma correcta de empacar la gasa hemostática para que se despliegue limpia bajo presión. Como leer el color de un paciente. Antes de que los monitores lo detectaran. La diferencia entre un neumotórax por atención y un neumotórax simple por sonido. Solo. Uno jadeaba. El otro no, y si te lo perdías, alguien moría. Estás dejando la gasa hemostática en el estante equivocado otra vez. Brooke dijo durante un turno tranquilo, su extracción de Arizona. Estirando las vocales como siempre lo hacía cuando estaba cansada. Dylan se apresuró a arreglarlo. Lo siento, señora. No me llame. Señora. Trabajo para ganarme la vida. La frase salió sin que pudiera contenerla. El chiste más antiguo de los soldados rasos. Dylan la miró raro. Ella cambió de tema. El problema no era Dylan. El problema era el suboficial mayor Garrett Bass. Bass era el SEAL. Líder de pelotón en la FOB 6A12A10. Construido como un arma que querrías tener en tu lado en cualquier pelea en cualquier lugar de la Tierra. 14 años en la Marina, 11 como SEAL. Oscuro cabello castaño rapado, una mandíbula que parecía tallada en arenisca y ojos marrones hundidos que rastreó todo y no devolvió nada. Se movía con la facilidad enroscada y depredadora de quien había pateado, entraba en muchas puertas y esperaba que la siguiente se relajara. También estaba Brooke, que había decidido, durante la primera semana, que el hombre más exasperante que jamás había conocido, y había conocido a muchos hombres exasperantes. Bass no confiaba en los contratistas. Más específicamente, Bass no confiaba en ella. Lo dejó claro el día que ella llegó, y lo ha dejado aún más claro desde entonces. Seamos claros. Aldrich, Bass había dicho durante su primera reunión médica, de pie en medio de la sala de trauma como si fuera el dueño: mis operadores regresan heridos. Los atiende mi Corman, no algún otro. Enfermera contratada que recibió su trauma en un seminario de fin de semana. Brooke lo había observado durante mucho tiempo. El tipo de largo momento que incomodó a otras personas. Luego dijo con una voz tan tranquila que apenas se registró como discurso. Su suboficial Navarro no prestó atención al neumotórax en su último paciente posoperatorio. Lo capté. Tu operador está vivo porque estuve aquí. Puedes odiarme, jefe superior. Pero no puedes discutir con el monitor de constantes vitales. Bass no respondió. Simplemente salió. Después de irse, Brooke se quedó sola. En la sala de traumatología durante un minuto completo, con las manos apoyadas sobre el mostrador de acero inoxidable, sintiendo su pulso. Las yemas de los dedos. No estaba enojada. La ira era un lujo que había dejado de permitirse. En algún momento alrededor de su segundo despliegue, cuando aprendió que las cosas que te hacían enojar eran generalmente las cosas que no podías controlar. Y desperdiciar energía en cosas que no podías controlar era una buena forma de morir en la provincia de Helmand. Ella había algo más silencioso y profundo que la ira. Estaba cansada de ser invisible. Cansada de la informalidad. La crueldad de asumir que una mujer con uniforme de civil no podía saber lo que estaba haciendo. Ese pago por riesgo significaba turista, que las únicas personas que entendían el combate eran las que vestían el uniforme. Ella pensó en Rook, en el día en que las habían asignado como compañeras de FET, 2 mujeres en un mundo hecho para hombres. Y Rook había. La miró y dijo, nos van a subestimar todos los días. Aprovechémoslo. Brooke flexionó las manos y giró. Regresó a su puesto y lo usó. Pero empeoró. Él se dirigió al comandante de la base, solicitando personal calificado. Personal médico-militar para reemplazarla. Insistió en que su compañero se encargara de toda la atención prehospitalaria, dejando a Brooke fuera de él.
Bucle. Cuestionó sus decisiones clínicas frente a otro personal. Se negó a informarle sobre las próximas operaciones. Necesitas saber y no lo sabes. Brooke lo entendió. No le gustó. Pero ella lo entendió. Buzz no era malvado. Era un líder devoto que había visto los contratistas se congelan bajo fuego y provocan la muerte de gente. Había oído la historia del suboficial jefe Tomás Navarro, el médico jefe del pelotón SEAL, un hombre constante y observador que había quedado impresionado silenciosamente por las habilidades de Brock desde la semana pasada. 1. Perdió a un hombre llamado Martínez. Navarro se lo contó una noche en la sala de traumatología, en voz baja. Último despliegue, puesto de socorro avanzado. Medicamentos contratados. Martínez se desangró en el suelo mientras este tipo se quedó allí temblando. El jefe superior ha estado cargando eso desde entonces. Brooke asintió. No discutió. No se defendió. Ella simplemente siguió apareciendo, haciendo su trabajo y absorbiendo la hostilidad como si fuera su única opción. Había estado absorbiendo cosas toda su vida, como un yunque. Las semanas transcurrían a un ritmo de calor, polvo y la baja. La tensión que se respiraba en cada base de operaciones avanzada de la Tierra. La constante conciencia de que algo malo siempre estaba ocurriendo. A 30 segundos. Brooke enseñó. Dylan aprendió. Buzz se enfureció. Una noche, 3 semanas antes de que el mundo cambiara, un operador SEAL regresó de una patrulla con una herida de bala en la parte superior del brazo. Y a través de ella, la arteria braquial estaba intacta, pero el sangrado era abundante y el operador estaba pálido por la pérdida de sangre. Brooke lo estabilizó en 19 minutos, le colocó acceso intravenoso, tapó la herida y comenzó una transfusión. Lo preparó para el libro de texto de evacuación médica. Buzz observaba desde la puerta. Cuando Brooke. Terminado, se giró hacia su corpsman y dijo lo suficientemente alto como para que toda la sala de trauma lo oyera. Doble chequeo de su trabajo. El corpsman Navarro miró a Brooke. Ella negó con la cabeza una vez, apenas perceptible. No. Navarro revisó el trabajo 2 veces de todos modos. No porque dudara de ella, sino porque Buzz era su jefe superior, y así fue. No encontró nada malo. Le dijo a Buzz que todo estaba bien. Sólido. Buzz no dijo nada y se fue. El operador en la mesa, un joven de 26 años, un hombre de Nebraska, con esposa y una hija pequeña en Virginia Beach, miró a Brooke. Ese tipo tiene un problema. Contigo. Ese tipo, dijo Brooke, ajustándose el goteo intravenoso, va a tener problemas con cualquiera que no sea uno de nosotros. Sus chicos. No es personal. Se siente personal. Brooke casi sonrió. Siempre lo hace. Intenta no mover el brazo. Acabo de vendar esa herida y no quiero volver a vendarla porque tú querías. Rascarse la nariz. La operadora se rió, luego hizo una mueca, luego volvió a reír. Ella estaba bueno en eso, en hacer que la gente se sienta cómoda mientras trabajaba con ellos, en hacer que lo terrible parezca manejable a través de la pura fuerza de competencia serena. Fue una habilidad que desarrolló no en la escuela de enfermería, sino de rodillas en el polvo afgano, manteniendo unidos a los marines que estaban aterrorizados y sangrando y necesitaban que alguien les dijera que iba a ser bueno, incluso cuando probablemente no lo era. Brooke vio a Buzz irse y luego se volvió hacia el paciente. Sus manos estaban firmes, su rostro estaba inexpresivo, pero algo detrás de sus ojos se había quedado muy quieto y muy silencioso. Como un lago se queda quieto antes. Se avecina una tormenta. Más tarde esa noche, se sentó afuera de la sala de traumatología en un caja de munición volcada, contemplando el cielo de África Oriental. Las estrellas eran imposibles allí. No había contaminación lumínica. Por 100 millas en cualquier dirección. Solo la Vía Láctea se extendía por la oscuridad como un río de diamantes triturados. El aire olía a polvo, diésel y el fuerte aroma medicinal de. El quirófano estaba detrás de ella.
Se tocó el brazalete en la muñeca derecha. Encontré otro. Torre, dijo. En silencio. A nadie, a las estrellas. A una mujer muerta enterrada en el Parque Nacional de Arlington. Cementerio que tenía 24 años y tenía miedo de las arañas y podía desmontar un M4 más rápido que nadie en su pelotón. Joven, asustado, buenas manos. Voy a mantenerlo con vida. Lo prometo. Ella recordó el día que sostuvo a Rook en esa zanja en el distrito de Nahua. Recordó su peso, el calor húmedo del sangre, la forma en que los ojos de Rook encontraron los de ella y se quedaron allí, concentrados y tranquilos, como si la cara de Brock fuera lo último que quisiera ver, y no le importaba. El artefacto explosivo improvisado le había arrancado las piernas a Rook. Debajo de las rodillas, y no había nada que hacer al respecto. Nada que no fuera entrenamiento ni gasa hemostática. O una oración desesperada podría solucionarlo, y ambos lo sabían. Y Rook había dicho, y Brock llevaría esto hasta el día ella murió. Rook había dicho, dile a mi mamá que no tenía miedo. Ella sí lo tenía. Brock lo sabía porque había sentido el temblor, pero le había dicho a la madre de Rook exactamente lo que Rook le pidió que dijera, y se lo había repetido todas las noches desde entonces. No tenía miedo. No tenía miedo. No tenía miedo. El generador zumbaba. En algún lugar de la FOB, alguien estaba tocando música country mal. En una guitarra. Un perro, uno de los perros callejeros que vivían en el perímetro, ladró una vez y se quedó en silencio. Brock cerró la puerta. Ojos. Había estado teniendo el sueño otra vez, aquel en el que estaba de vuelta en el man, caminando por un camino de tierra con Rook a su lado. Ella, y Rook le decía algo importante, pero Brock no podía oír las palabras. Y entonces el camino desapareció. Ya no. Solo el sonido, solo la presión, solo la sensación de estar agarrado. Alguien que ya se había ido y no podía soltarlo. Porque si lo soltaba, significaba que era real. Abrió sus ojos. El sargento Mar Baptiste estaba a 3 metros de distancia, observándola. Era un infante de marina, uno de los infantes de marina del grupo de seguridad de la embajada asignado al detalle de seguridad de la FOB, el único otro infante de marina en toda la base. 34 años, hombros anchos, tranquilo en la forma en que los marines que habían visto lo sucedido guardaron silencio. Llevaba semanas observando a Brock con una expresión que ella reconoció porque ella misma lo había usado. La mirada de alguien que ve algo familiar en un extraño y no puede identificarlo. ¿No puede, duerme?, preguntó Brock. Revisa el perímetro, dijo Baptiste. Hizo una pausa. Haz eso. Otra cosa. ¿Qué cosa? El escáner. Cada vez que cruzas la FOB, revisa las esquinas. Cuenta salidas. Mantén la espalda contra las paredes. Inclinó la cabeza. Las enfermeras contratadas no. Haz eso. Brock le sostuvo la mirada durante 3 segundos completos. Luego dijo, bien. Buenas noches, sargento. Y volvió adentro. Baptiste se quedó allí un momento más. Luego caminó hacia la armería, sacó un arma M9 y la guardó en el cajón inferior del armario de suministros de la enfermería. Nunca. Lo discutimos. Los informes de inteligencia empeoraban. Aumentó la vigilancia en torno a la base de operaciones de defensa. Tráfico peatonal inusual en los wadis, los lechos de ríos secos que serpenteaban a través del matorral y proporcionaban escondite para cualquiera que quisiera acercarse sin ser visto. El informe diario de amenazas publicado fuera del Centro de Operaciones Tácticas usaba palabras como elevadas, creíbles e inminentes, el tipo de palabras que hacían que la gente experimentada prestara mucha atención. Brock leía el informe de amenazas todas las mañanas. Nadie se dio cuenta porque las enfermeras contratadas. No se suponía que nos importara eso. Empezó a dormir en la sala de traumatología. Dylan se dio cuenta. ¿Estás bien, Brock? He estado durmiendo aquí toda la semana.
Más cerca del café, dijo. Él se rió. Ella no. 3 noches antes del ataque, Brooke regresaba de la letrina cuando un generador emitió un fuerte estallido que rompió el silencio. Ella se agachó, su mano buscando un arma que no llevaba, su cuerpo ya girando hacia el sonido con la precisión instintiva de alguien que ha escuchado ese sonido 1000 veces. Y había significado algo muy diferente. Se contuvo en medio segundo, se levantó y se sacudió el polvo. Su uniforme. Detrás de ella, Navarro estaba de pie en las sombras, con una botella de agua en la mano. Había visto todo cosa, sus miradas se cruzaron. Navarro no dijo ni una palabra. Pero a la mañana siguiente, fue a Bass y dijo algo que nunca había dicho antes. Mayor, necesitas relajarte un poco. Aldrich. No sé dónde aprendió lo que sabe, pero es mejor que la mitad de los Corman que he entrenado. Ella no es. Ese es el problema, dijo Bass mirándolo. Es una civil. Sí, dijo Navarro. Tal vez. La noche antes del ataque, Brooke hizo algo que casi nunca hacía. Se sentó con Dylan en la sala de traumatología. Bahía durante un turno tranquilo y le conté una historia. No toda la historia, todavía no. Solo un poco. Una vez tuve una amiga, dijo, dándole la vuelta a un paquete de sutura. En sus manos. Era más joven que tú. Las mejores manos que he visto en nadie. Firmes, como si hubiera nacido sabiendo de dónde vendría el sangrado. Dylan estaba ordenando las bolsas de suero en el estante, pero se había detenido. Podía oír algo en su voz, una textura que no había oído antes, algo que le erizaba el pelo. La nuca se le erizó. ¿Qué le pasó? Brooke guardó silencio un buen rato. Las luces fluorescentes zumbaban. Encima de ellos. Afuera, el viento empujaba arena contra las paredes del contenedor con un suena como un susurro estático. Me enseñó que lo más importante que puedes hacer en este trabajo no es el procedimiento. Es la presencia. Tu estar ahí, tus manos sobre el paciente, tu voz en su oído les decía que no estaban solos. Hizo una pausa. Me enseñó eso y luego se fue y yo fui el único. Arrodillada en la tierra, deseando que alguien me dijera que no estaba sola. Dylan dejó la bolsa de suero. Brooke, ella. Dijo, y su voz volvió a ser firme. La forma en que un río se mantiene firme sobre rocas afiladas es que tienes buenas manos, Dylan. Y me aseguraré de que sepas cómo usarlos. Porque alguien lo hizo por mí una vez, y es lo más importante que alguien me haya dado, la miró. En serio. La miró. La forma en que miras a alguien cuando te das cuenta de que no es exactamente quien creías que era. ¿Cómo te mantienes así? Tranquilo. Preguntó. Nunca te afecta. Cada vez, dijo Brooke. Yo. Acabas de aprender a asustarte en silencio. Tú también lo harás. Siempre fuiste enfermera. La pausa duró 3 segundos. Luego, ella desvió la conversación como siempre. Yo. Fueron muchas cosas. Ahora mismo soy tu instructor y sigues dejando la gasa del atraco en el estante equivocado. Tercero estante. Lado izquierdo. Ya hablamos de esto. Dylan sonrió y volvió a ordenar. Brooke miró fijamente la pared. La pared del contenedor era de acero corrugado. Abollado en algunos lugares, remendado en otros. Alguien había pegado con cinta adhesiva una foto de un dorado retriever, uno de los perros de Corman en casa, un animal grande y tonto llamado Biscuit, que aparentemente era excelente destruyendo muebles. Brooke miró esa foto de ese estúpido perro feliz y sintió que algo apretado en el pecho se aflojaba media vuelta. Como una válvula que libera presión. No sabía quién. Ella estaría sin esto, sin la enseñanza, la transmisión, el acto silencioso. De hacer que alguien mejore. Era lo único que tenía sentido. Ni las peleas, ni las medallas, ni el pago del despliegue. Estas 2 manos enseñan a otras 2 manos en una caja de metal. En medio de la nada.
Y como ya era suficiente, la comandante Iris Tajert la encontró una hora después parada fuera del sala de traumatología en la oscuridad. Tajert era el cirujano de traumatología de la Marina que dirigía la unidad. Tenía 244 años. Tranquilo, experimentado. Y una de las pocas personas en la FOB que sabía la verdad sobre Brooke Aldrich. Taggart había leído su historia completa. Archivo de contratista el día que llegó. Sabía del programa Lyonés. Sabía sobre la estrella de bronce. Sabía de las 180 patrullas de combate y de los FET muertos. Pareja y los 3 despliegues de Hellman. También sabía que Brooke no se lo había dicho a nadie y respetaba eso. ¿Has estado leyendo el informe de amenazas? Tajert dijo que no era una pregunta. La actividad de vigilancia está aumentando. Brooke mencionó los wadis al sur. Ha habido tráfico peatonal durante la noche y el patrón se está acercando. Cada informe de contacto está 200 o 300 metros más cerca del cable que la anterior. Tajert la estudió. La evaluación de la amenaza dice baja a moderado. La evaluación de la amenaza es errónea. La voz de Brooke era monótona. Seguro. La voz de alguien que había caminado por caminos en Afganistán que parecían seguros hasta que dejaron de serlo. Están investigando. Perímetro, probando tiempos de respuesta, mapeando nuestros patrones. Quienquiera que haya escrito eso, la evaluación no ha estado en tierra en una base de operaciones avanzada que estaba a punto de ser atacada. Y tú sí. Brooke no dijo nada. Sus ojos estaban en el horizonte, la línea oscura donde el matorral se unía al cielo. Visible solo porque las estrellas se detenían. Tajert asintió. Despacio. ¿Qué necesitas? Necesito la base de traumatología preparada para un gran número de heridos. Se realizaron procedimientos para la colocación de productos sanguíneos adicionales, agentes hemostáticos adicionales, vías respiratorias y sellados torácicos. En cada cama. Y necesito que Dylan haga un simulacro de trauma de combate mañana por la noche. Porque ese chico nunca ha trabajado bajo fuego. Y si algo pasa, necesita la memoria muscular o se congelará. Yo. Autorizarlo. Una cosa más. Brooke dudó. Baptiste dejó un arma en mi armario de suministros. Tajert la miró un buen rato. No lo oí. Sí, señora. ¿Y Brooke? La voz de Tajert se suavizó. Si llega el momento, estaré en el quirófano. La sala de traumatología es tuya. Brooke asintió. Entendió lo que Tajert realmente decía. Sé quién eres. Confío en ti. Haz lo que tengas que hacer. Volvió adentro y comenzó a preparar la sala de traumatología para una pelea que esperaba que nunca ocurriera. Ven. El artefacto explosivo improvisado, ubicado en un vehículo, detonó contra el muro sur de Fabateno a las 0347 horas de un martes por la mañana. El sonido no se parecía a nada que Dylan Mercer hubiera oído jamás. No fue una explosión, sino un golpe físico. Fuerza. Una pared de presión que golpeó su pecho y lo arrojó de lado sobre las camas de recuperación. Las luces se apagaron. El generador de emergencia se activó 2 segundos después, bañando de rojo la zona de traumatología. Brooke ya se estaba moviendo. Era lo más extraño que Dylan había visto en su vida. Uno en el momento en que estaba parada en el mostrador, revisando la historia clínica de un paciente, al siguiente momento, no hubo transición, no hubo vacilación, nada intermedio. Ella era otra persona. Su postura cambió, su la voz bajó. Sus ojos, que siempre había conocido como jade cálido bajo la luz fluorescente, se volvieron planos y fríos. Y se concentró de una manera que le hizo encoger el estómago. Dylan. Su voz atravesó el caos como una cuchilla. Trish protocolo. Ahora muevan al paciente postoperatorio detrás de la caja de suministros. Es ambulatorio. Llévenlo allí. Vamos. Se fue. No lo pensó.
Simplemente se fue porque su voz no dejaba espacio para nada más. Afuera, el mundo estaba. Final. Las armas automáticas disparan a K-47. Más tarde aprendería. El distintivo estruendo de las acciones del Kalashnikov atravesó la oscuridad desde el lado sur de la base de operaciones. La alarma de la base sonó. Gritando. La gente gritaba. Alguien respondía con un M240. El profundo y constante boom, boom, boom de una ametralladora de cinta que podía sentir en sus dientes. Brooke se estaba transformando. La bahía de Trauma en una fortaleza. Empujó el equipo detrás de las cajas de suministros reforzadas. Colocó la droga carrito como cubierta para la entrada de la sala de operaciones donde Tajert ya estaba lavando. Abrió la parte inferior cajón del armario de suministros, sacó el arma de Baptiste, revisó el cargador, cargó el portaobjetos y lo colocó sobre el mostrador, al alcance de la mano. Hizo todo esto en menos de 45 segundos. Luego, los heridos empezaron a llegar. El primero fue un operador SEAL con heridas de metralla, fragmentos de la barrera ESCO. Que el FBI se había convertido en proyectiles de alta velocidad. Sangraba por la cara, los brazos y el pecho. Se tambaleó a través de la puerta de la sala de traumatología, medio cargado por otro operador que gritaba algo sobre la pared sur. Se fue. Todo el muro sur. Están pasando. Colóquenlo aquí, dijo Brooke, señalando la primera cama de traumatología. Dylan, encuesta primaria. Marzo. Protocolo. Empieza con la hemorragia masiva. Veo una arteria en el brazo izquierdo, un torniquete sobre la herida. Sé esto. B. Las manos de Dylan temblaban. Miró la sangre en el suelo, en la cara del operador, en su propia bata. Y por un terrible segundo, su mente se quedó completamente en blanco. Un vacío la pared donde solía estar su entrenamiento. Dylan. La voz de Brock otra vez. No muy fuerte. Bajo. El tipo de bajo que se adentraba en el pánico y encontraba la parte del que aún funcionaba. Mírame a mí, no a la sangre. A mí, la miró. Sus ojos estaban firmes. Sus manos ya estaban trabajando con el segundo operador, que tenía una herida penetrante en el abdomen. Ya lo sabes, dijo. Lo practicamos. Sujeta, empaqueta, sujeta. Hazlo ahora. Sus manos dejaron de temblar. Sujetó. Empacó. Él sostuvo. Los disparos se acercaban. 2 operadores más entraron por la puerta. Uno caminaba. El otro estaba siendo arrastrado por el suboficial jefe Navarro, y Navarro cojeaba mucho, su muslo izquierdo estaba oscuro y húmedo, a través herida de bala. Había sido alcanzado fuera del centro de operaciones y aún así logró cargar a su compañero herido 40 metros hasta el centro médico. Instalación. Brooke miró la pierna de Navarro. Observó el creciente charco de sangre debajo. Calculó que tomó menos de un segundo. Dylan, ponle el torniquete a Navarro alto y apretado en el muslo izquierdo. Te dirá qué es. Bien. No está bien. Ignora todo lo que dice y detén el sangrado. Estoy bien. Navarro gruñó desde el suelo. ¿Ves?, dijo Brooke, volviéndose hacia el siguiente paciente. Entonces el sargento Baptiste apareció en la puerta de la sala de traumatología. Él llevaba un equipo completo de armadura corporal, casco y rifle. Su rostro estaba cubierto de polvo y sudor. Sus ojos eran los de un hombre que había estado en combate antes y reconoció la geometría de lo que era sucediendo. Aldrich, vienen por el lado sur. De 8 a 12 desmontajes. Se dirigen al centro médico. Las palabras quedaron flotando en el aire. El centro médico era el objetivo más fácil de la base de operaciones. Un edificio lleno de heridos y personal médico, no operadores experimentados. Sí. Los atacantes llegaron y todos los que estaban dentro estaban muertos. Baptiste descolgó el M4 de su espalda y se lo ofreció. No era una pregunta.
No era una oferta. Fue un reconocimiento. De un marine a otro. El tipo de reconocimiento que no requiere palabras. Brooke captó la rifle con una sola mano. Realizó una comprobación de funciones, golpeteo, rotación, evaluación en menos de 2 segundos. La memoria muscular de 180 patrullas de combate. Sus manos se movían con una fluidez que no tenía nada que ver con la enfermería y todo que ver con una década dedicada a aprender a luchar y sangrar y sobrevivir en los peores lugares de la tierra. Dylan la miraba fijamente. Tenía el torniquete puesto. Navarro. El sangrado estaba controlado, pero sus ojos estaban puestos en Brooke y el rifle, y su rostro era el rostro de alguien que observaba a un hombre. Un extraño salió de una persona que creían conocer. Ten paciencia, le dijo Brooke. No importa lo que oigas, quédate. Se giró hacia la puerta, hacia los disparos, hacia la oscuridad, y dejó de ser enfermera. Lo que sucedió durante los siguientes 20 minutos se reconstruiría a partir de múltiples relatos durante la revisión posterior a la acción del informe de Baptist, de las declaraciones del operador SEAL, del táctico en los registros de radio del Centro de Operaciones C y de Dylan Mercer, quien pudo ver fragmentos a través de la ventana de la bahía de traumatología y nunca olvidaría nada de eso. Brooke Aldrich luchó como un marine, no como una enfermera que por casualidad tomó un arma. Como un infante de marina que llevaba un tiempo en el ejército y acababa de retomar el arma. Se movió con Baptiste. Desde la entrada de la bahía de Trauma hasta una posición protegida con sacos de arena a 15 metros al sur. Utilizando fuego y maniobra, la táctica fundamental del combate de la infantería de marina, estableció un sector de fuego. Ella objetivos atacados con pares controlados. 2 disparos. Reevaluar. 2 disparos. Reevaluar el tiro disciplinado y económico de alguien entrenado para aprovechar al máximo cada bala. Contacto. 2, 75 metros. 2 desmontan detrás del esco. Ella gritó. Su voz se oyó a través del tiroteo. Con la claridad de alguien que había hecho esto en lugares que hacían que África Oriental pareciera unas vacaciones, Baptiste no dudó. Desviaron el fuego. Los atacantes, una célula escindida de Al-Shabaab que había estado vigilando la FOB durante semanas, habían atravesado el muro sur con el BED y envió una fuerza de asalto desmontada directamente hacia las instalaciones médicas. Sabían que había operadores estadounidenses heridos dentro. Querían matar estadounidenses y filmarlo para propaganda. Lo que no esperaban era una defensa combinada de 45 minutos que los enfrentó con fuego de fusil, supresión con ametralladoras y, finalmente, helicópteros de ataque. No esperaba a Brooke. Regresó a la sala de traumatología 2 veces durante el combate, sin retirarse. Transición. La primera vez que realizó una criotomía de combate en una operadora de focas cuyas vías respiratorias se vieron afectadas por la metralla en la garganta. Realizó el procedimiento con una linterna frontal. Mientras las balas impactaban en la pared del contenedor a 2 pies por encima de su cabeza, sus manos se movían con una firmeza que rayaba en sobrenatural. La última vez que realizó este procedimiento fue en la provincia de Helmand, en la oscuridad. De rodillas y con las manos recordando. La segunda vez que trató a Navarro vendaje de presión de gasa hemostática adecuado para herida de bala durante toda la secuencia mientras tanto, ayuda a Dylan a superar una hemorragia arterial en el paciente con metralla. Mantenga la presión aquí. Le dijo a Dylan, colocando sus manos. No lo sueltes por nada. ¿Oyes eso? Disparo. No existe. Esta herida existe. Tú y esta herida. Esa es todo el universo ahora mismo. Luego recogió el rifle y regresó a la puerta. Fue durante la defensa del enfoque sur que Brooke captó por radio táctica. El Centro de Operaciones Tácticas SEAL estaba coordinando la defensa a través de múltiples elementos. Operadores SEAL, seguridad de la base, el QRF que habían sido descifrados desde Camp Lemonnier. La red de radio era un caos. Entonces, un nuevo. Se interrumpió la voz. Estación desconocida en esta red. Identifíquese. Fue.
Baptiste, manteniendo la disciplina de la radio incluso en medio de un tiroteo. Sabía quién hablaba, pero la red necesitaba saber. Brooke pulsó el botón del auricular. Y en ese momento, algo cambió. La cuidadosa máscara civil que había usado durante 7 meses. El contrato silencioso y competente. La enfermera que no comía con los operadores ni hablaba de su pasado se quebró y se desmoronó. Lo que llegó a través de la radio era la voz de una mujer que había caminado 180 patrullas a través del terreno más peligroso de la Tierra y había vivido para Caminata 181. Aquí Ambi. Sargento Brooke Aldrich, USMC, anteriormente asignado al 2º Batallón, 7º Cuerpo de Marines de Guerra. Tengo 3 urgencias quirúrgicas y un expectante también en el puesto de mando. Necesito extinción de incendios en la vía sur y que lleguen las ruedas de evacuación médica en 15 minutos. ¿Cómo? Copia. 3 segundos de silencio. El tipo de silencio que cae cuando una habitación llena de... Los profesionales escuchan algo inesperado y tienen que recalibrar todo lo que creían saber. Entonces la voz del Bautista, firme y cálida, y con el peso de una hermandad que trascendía ramas e insignias y todo lo demás que separaba a las personas. Copiar todo el yunque. Supresión de incendios en ruta. Medevac está en marcha y el sargento mayor de CERFI está en el área táctica. Centro de operaciones. Un operador de comunicaciones SEAL miró a su jefe. ¿Quién? ¿Qué demonios es Ambi? Nadie respondió porque nadie lo sabía aún. El QRF llegó a las 12 minutos después. MH-60M Blackhawks con artilleros de puerta iluminando la aproximación sur, seguidos por un ataque terrestre. Elemento que arrasó el perímetro y eliminó a los atacantes restantes. El tiroteo terminó como todos los tiroteos. Termina abruptamente con un silencio resonante que se siente más pesado que el ruido que reemplaza. En la sala de traumatología, Brooke dejó la M4, cogió un kit de sutura y se puso un par de guantes nuevos y volvía a ser enfermera como si los últimos 45 minutos hubieran pasado. Había sido un sueño de otra persona. Dylan Mercer estaba en la esquina, con un torniquete todavía en la mano, sangre en su uniforme, y la miró como si la viera por primera vez, porque así era. La revisión posterior a la acción se realizó 14 horas después. Más tarde, en el Centro de Operaciones Tácticas, cada operador y miembro del personal de apoyo. Y el personal médico de la FOB estaba presente. El jefe superior BAS se sentó en la última fila. Había sido uno de los primeros. Los operadores de los SEAL respondieron a la brecha y pasaron el tiroteo en el lado oeste del complejo, sin saber qué estaba sucediendo en el centro médico hasta la llamada por radio. No había dicho ni una palabra desde entonces. El comandante Taggart se quedó en al frente de la sala. Todavía llevaba el uniforme quirúrgico. Había pasado todo el compromiso en el quirófano. Confiando en que Brooke se encargaría de todo fuera de lo. Había hecho bien en confiar. Antes de comenzar la táctica tras el informe, Taggart dijo, necesito abordar algo. Abrió un archivo de Brock. Expediente completo del personal del contratista, el que Aegis Medical Solutions había proporcionado y que Taggart había leído el día y se mantuvo apartada desde entonces. Nuestra enfermera de trauma contratada, Brooke Aldrich, coordinó la defensa de la instalación médica, trató a 4 heridos de combate bajo fuego, realizó una operación de campo criotomía durante el compromiso y entrenó a nuestro joven Corman a través de su primer trauma de combate. Lo hizo mientras se enfrentaba simultáneamente a combatientes enemigos. Con fuego de fusil junto al sargento Bautista. Taggart observó la habitación. Todos los rostros estaban vueltos hacia ella. La señorita Aldrich es una ex sargento de la Infantería de Marina de los Estados Unidos 0311. Infantería. Fue pionera del programa Leona, una de las primeras mujeres asignado a patrullas de combate de infantería en Afganistán. Realizó más de 180 patrullas de combate con el 2º Batallón del 7. Grados Regimiento de Marines en la provincia del Mon. Participó en 23 combates directos. Obtuvo una estrella de bronce al valor por llevando a un marine herido a 400 metros de distancia, a través de una emboscada activa.
La sala estaba en silencio. No el silencio cortés de la gente que escucha, sino el silencio ponderado de la gente que recalcula. Posteriormente, sirvió en el programa del equipo de participación femenina, dirigiendo operaciones de estabilización de aldeas y recopilación de inteligencia. Durante un tercer despliegue en la provincia del Mon, su labor de inteligencia proporcionó paquetes de objetivos para múltiples misiones conjuntas. Misiones de operaciones especiales en la región. Tajert hizo una pausa. Dejemos que el siguiente. Las palabras aterrizan, incluyendo la operación Amberfall. Al fondo de la sala, el jefe superior Bass palideció. Sus manos descansando sobre sus rodillas se quedó quieto, su mandíbula se tensó de una manera que solo las personas que quienes lo conocían bien se habrían dado cuenta. Y en esta sala, todo lo conocían bien. Operación Amberfall, septiembre de 2014. Redada nocturna en un depósito de armas talibán en un complejo a las afueras de Nawai Barak-Sai. Bass había liderado el grupo de asalto. El complejo estaba exactamente donde la inteligencia decía que estaría. Las defensas fueron exactamente como se predijo. La disposición, las rotaciones de guardias, el escape rutas, todas ellas mapeadas con una precisión que Bass había atribuido a la inteligencia de señales y a los drones. Vigilancia. Nunca preguntó de dónde provenía la inteligencia humana original. Nunca se le ocurrió preguntar. Los operadores no preguntaban por el trabajo silencioso que hacía posible su trabajo ruidoso. Era la naturaleza de la máquina. 3 de sus operadores casi habían muerto esa noche. Los combatientes talibanes estaban más armados de lo esperado, y el tiroteo había durado 45 minutos. Bass había arrastrado a uno de sus hombres heridos. Para cubrir, devolvió el fuego, llamó a la QRF y mantuvo la posición hasta que el aire llegó el apoyo. Se había ganado su estrella plateada por esa noche. Se había ganado su ascenso. Se había ganado todo lo que lo había convertido en el suboficial jefe superior Garrett Bass, líder del pelotón C, el hombre que derribó puertas y trajo a sus hijos a casa. Todo. Cada detalle se basó en información que Brooke Aldrich se había reunido mientras caminaba por aldeas afganas con chalecos antibalas, sentado con las piernas cruzadas sobre suelos de tierra, tomándote con mujeres aterrorizadas, ganándose su confianza una taza, una sonrisa, una promesa a la vez. 6 meses de trabajo paciente, invisible y peligroso. Tipo de trabajo que nadie filmó, nadie celebró y nadie recordó a menos que fueras la mujer que lo hizo. Él había construido su leyenda sobre sus cimientos y había pasado 7 meses llamando a ella, la enfermera contratada. El informe continuó. Brooke estaba sentada en la segunda fila, con el rostro tan inexpresivo como siempre. El brazalete de Rook reflejaba la luz en su muñeca derecha. No añadió nada al relato de Tajert. No corrigió ni embellecer. Cuando terminó, se levantó y regresó a la sala de traumatología para revisar a sus pacientes. Dylan la atrapó. Afuera. Sargento. O sea, Brooke, ¿por qué no nos lo dijiste? Brooke dejó de caminar. Se giró y lo miró. Realmente lo miró como lo había hecho durante el tiroteo cuando sus manos estaban temblando y ella le había dicho que la mirara a ella en lugar de a la sangre. Porque necesitabas aprender a confiar en la enfermera, ella dijo. Ni el uniforme, ni el rango, ni la estrella de bronce. Necesitabas confiar la persona que se presentó en cada turno y te enseñó dónde poner la gasa del atraco. Hizo una pausa. Así soy yo, Dylan. El resto es solo donde lo aprendí. Los ojos de Dylan brillaban. Asintió. No podía hablar. Brooke le puso una mano en el hombro. Lo hiciste bien esta noche. Torre. Me habrías gustado. ¿Quién es Rook? Brooke se tocó el brazalete. Alguien con buenas manos. Como tú. Luego volvió al trabajo. La disculpa llegó a las 0:30. La noche siguiente, Brooke estaba en él. Sala de traumatología, su lugar habitual, su hora habitual. Los pacientes estaban estables. La base.
Estaba tranquilo. El muro sur había sido reparado con nuevas barreras ESCO, y la FOB tenía ese peculiar aumento la calma que se instala en un lugar que acaba de sobrevivir a algo terrible. Buzz apareció en la puerta con 2 tazas de café. Puso una en el mostrador frente a Brooke, se sentó frente a ella y no habló durante un rato. Hace mucho tiempo. Perdí a un chico, dijo finalmente. Martini. Se desangró en un puesto de socorro avanzado porque el médico contratado no sabía lo que hacía. Se quedó paralizado. Martínez murió mientras este hombre temblaba. Llevo 2 años cargando con eso. Años. Te lo eché encima y eso no fue justo. Brooke miró el café. Ella no lo toqué. Se lo de Martínez, dijo. Navarro me lo contó. Buzz asintió lentamente. Yo. Revisé las fechas de su despliegue de FET. El MON 2014. Tú fuiste quien desarrolló el paquete objetivo para la operación Hammerfall. Hablé con mujeres en aldeas durante 6 meses para armar ese paquete. 3 de mis hombres están vivos gracias a esa incursión. Obtuve mi estrella de plata gracias a eso. Incursión. Brooke se quedó callada. Entonces supe que Buzz levantó la vista. ¿Sabías que todo este tiempo? Enfermera jefa superior. Presto atención a los historiales de mis pacientes. El silencio. Estirado. Afuera, el generador zumbaba. Las estrellas brillaban sobre África Oriental. Yo quiero arreglar esto, dijo Buzz. Brooke finalmente tomó el café y le dio un sorbo. Estaba terrible. Lo mismo. El lodo amargo quemado que cada FOB de la Tierra había estado gestando desde el comienzo de la guerra. Entonces confía en la siguiente persona que no lo parece, dijo. Casi no estoy aquí porque gente como tú me decía que no pertenecía. Buzz asintió. Se levantó. Dejó el café. Se fue. En las semanas que. Después de eso, las cosas cambiaron en Fabatieno. No de forma drástica, ni con anuncios ni ceremonias, sino en la tranquilidad, maneras prácticas que importaban. Los operadores de focas dejaron de llamar a Brooke la enfermera contratada. La llamaban Brooke. Algunos de ellos, después de unas cervezas, la llamaron Junke. Ella les dijo que pararan. No lo hizo. Buzz dejó de llamarla. Solo asintió cuando ella pasó junto a él. El pequeño y tenso gesto de alguien reconociendo un muelle, un guerrero reconociendo a otro guerrero. No fue amistad. Era algo más antiguo y sencillo que eso. Respeto. Una mañana, la bandera del cuerpo de marines apareció en la sala de traumatología, colgada en la pared detrás de la estación Brooks. Nadie la reclamó. Responsabilidad. Bautista no la miró a los ojos. No lo bajó. Navarro recuperándose de una cirugía desde el yunque de su cama de hospital. Esa es una buena señal. Te queda bien. Cállate y déjame. Cámbiate el vendaje. Dijo Brooke, pero casi sonreía. ¿La foca qué? Cuando le preguntaron por el tórax numo de Navarro, el de Nebraska con la esposa y la hija pequeña, encontraron a Brooke en el desperfecto. Una noche. Él estaba comiendo con sus compañeros de equipo, y ella estaba comiendo sola en su mesa habitual de la esquina. Porque 7 meses era difícil romper el hábito, incluso después de que el mundo cambió, se acercó y se sentó. Bajó la bandeja frente a ella y se sentó. Sin anuncio, sin discurso. Simplemente se sentó. Se sentó como si fuera lo más natural del mundo y empezó a hablar sobre el primer cumpleaños de su hija, que se lo había perdido. Y el vídeo que su esposa le había enviado de la cara del bebé cayendo sobre un pastel. Brooke se rió. De verdad se rió. El sonido lo sorprendió a ambos. Entonces, 2 operadores más trajeron sus bandejas. Luego Dylan, luego Baptiste. Al final de la semana, la mesa de la esquina de Brock ya no era una mesa de esquina. Era solo una mesa. Dylan empezó a llamarla sargento. Tuvo que decirle que parara porque la hacía sentir vieja.
Y tarde en la noche, cuando la fove estaba tranquila y las estrellas brillaban y el café estaba frío, Brooke se sentaba en la sala de traumatología y tocaba el brazalete que tenía a la derecha. Muñeca y decir, ¿estamos bien, Brooke? Estamos bien. 5 meses después, Brooke Aldrich se encontraba en el mismo apartamento en Phoenix, dejando su bolso de lona sobre la misma cama. Las paredes aún estaban vacías. Los libros seguían en el estante. La habitación seguía vacía. Pero ahora había una nueva fotografía en la mesita de noche. 6 personas de pie frente a un contenedor médico polvoriento en África Oriental. Brooke en el centro, flanqueado por Dylan y Navarro y Baptiste y Taggart y de pie ligeramente separados, con los brazos cruzados y una leve sonrisa en el rostro. Garrett Bass. Estaban quemados por el sol y cansada y viva. Y Brooke sonreía con esa rara sonrisa transformadora que le cambió el rostro por completo. Era la primera foto donde sonreía. Lo dijo junto a la foto de Rook. 2 fotos, 2 familias. A su derecha en la muñeca, el brazalete conmemorativo de Rook. A su izquierda, uno nuevo tejido con paracord 550. Con los colores escarlata y dorado de la infantería de marina. Hecha a mano por el sargento Mar Baptiste la noche anterior. Giraron a casa. 2 pulseras, 2 familias, un marine. Brooke Aldrich, la enfermera contratada, la leona, la mujer que había recorrido 180 patrullas infierno y salir del otro lado con manos firmes y una voz tranquila, y un corazón que todavía tenía espacio para enseñarnos. Más niño donde poner la gasa a traco se paró en su apartamento en Phoenix, Arizona. Y por primera vez en mucho tiempo, no se sentía como la mujer invisible. Se sentía como si perteneció. Esto es lo que nos enseña la historia de Brooke Aldrich. Y no es la lección que podrías esperar. No se trata de demostrándote a ti mismo. No se trata de la gran revelación ni del momento en que se silencia a los escépticos ni de la satisfacción de ver a alguien tragarse sus palabras. Se trata de esto. Al fuego no le importa a qué rama serviste. No lee tu historial de servicio, revise su placa de contratista o cuente los metales en su pecho. El fuego solo hace una pregunta. ¿Qué? ¿Qué tipo de persona eres? Y la respuesta no es algo que puedas poner en un currículum ni colgar en la pared. Es algo que vive en tus manos cuando están firmes y el mundo tiembla. Es algo que vive en tu voz cuando cae. Lo suficientemente bajo como para alcanzar a un niño asustado que ha olvidado su entrenamiento. Es algo que vive en el espacio entre 2 personas que empezaron como extraños y terminaron como familia porque se juntaron un martes por la mañana en East África cuando cayó el muro del sur. Brooke Aldrich no necesitaba uniforme para ser marine. No necesitaba un rango para plomo. No necesitaba un arma para luchar. Aunque cuando llegó el momento, era muy buena con una. Solo necesitaba a alguien la vio. Y cuando finalmente lo hicieron, lo que vieron fue a alguien que había estado ahí todo el tiempo. A veces, las personas más fuertes son aquellas a las que nadie presta atención hasta el momento en que todos las necesitan. Antes de irte, déjame decirte algo real. No contamos estas historias para el algoritmo. Les contamos para quienes entienden lo que significa servir en silencio. Si la historia de Brooke te impactó, especialmente ese momento en que presioné la radio y dije, soy Ambi, tómate un segundo y dale a me gusta. Eso le dice a esta plataforma historias como esta importan. Deja un comentario y cuéntame, ¿alguna vez has visto a alguien subestimado convertirse en el indicado? ¿Quién salvó el día? Los leí todos. Si eres nuevo, bienvenido. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte la próxima historia. Y si alguien en tu vida necesita esto, recordatorio, compártelo con ellos. Sé el yunque de alguien hoy. El mundo tiene suficientes martillos. Nos vemos en la próxima.